Mi historia paranormal 24. Desde el momento en que apareció en la puerta de mi casa con una pata rota, supe que había algo especial en él. Lo adopté, sintiendo que me había elegido de alguna manera. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas que me hicieron cuestionar su verdadera naturaleza. El primer evento inquietante ocurrió un día al regresar a casa antes de lo habitual. Al abrir la puerta, encontré envolturas de comida perfectamente destapada y sacada del refrigerador. No había nadie más en casa, solo él, que se exaltó al verme cuando salió con mucha dificultad debajo del sofá, como si estuviera a punto de ser descubierto. Me miró con esos ojos que parecían entender más de lo que debía, y sentí un escalofrío recorrerme. En otra ocasión, lo regañé por hacer un desastre en la sala tratándose de quitar la ropa que le había puesto. Esa noche, me desperté sintiendo un frío helado en la habitación. La ventana estaba abierta, a pesar de que yo la había dejado cerrada. Al mirar a mi perro, noté que tenía una actitud desafiante, como si hubiera abierto la ventana deliberadamente en señal de protesta. Pero no es posible, pensé, riéndome de mí mismo. Los eventos extraños no se detuvieron ahí. Un día, noté que la sal que solía tener en la alacena se había terminado, y me pareció raro que no lo hubiera notado antes porque soy muy precavido y compro de más para tener de repuesto. En otra ocasión, llegué a casa después de un largo día y lo encontré en el jardín, justo al borde de un charco de agua que había reflejado la luz del sol durante el día. Sin embargo, en ese momento, el ambiente era diferente, había luna llena y brillaba como nunca. Un viento inusual soplaba, haciendo que las hojas se alejaran del agua. El aire estaba impregnado de una extraña energía, y el perro, en lugar de mostrarse inquieto, parecía concentrado, mirando intensamente el reflejo de la luna en el agua. Al acercarme, le llamé, pidiéndole que entrara a la casa. Pero él no reaccionó, permaneció allí, inmóvil, como si estuviera en trance, observando las ondulaciones del agua. Justo en ese momento, una nube oscura cubrió la luna, sumiendo el jardín en una penumbra inquietante. Fue como si el tiempo se detuviera. De repente, el perro pareció volver en sí y, sin previo aviso, se empapó rápidamente con el agua del charco. Arrastrándose por el suelo, empapó la entrada y la ventana más grande de la casa antes de regresar al charco. Cuando finalmente volvió a entrar, mojó todo a su paso, dejando un rastro de agua en el piso que brillaba en la penumbra. El viento cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio casi ensordecedor en su lugar. Esa misma noche, mientras intentaba relajarme en el sofá, escuché un ruido repentino que provenía de la alacena. Algo se movía, y luego oí un estruendo, como si algo hubiera caído al suelo. Sorprendentemente, mi perro no estaba a mi lado. Entonces escuché pasos rápidos como de una persona, como si alguien estuviera corriendo. Corrí a la cocina, escuché un ruido raro como un chillido. Cuando llegué vi que el perro se veía agotado. El perro me quedó viendo como con desconfianza y yo me percaté de que las puertas de la alacena en la parte superior estaban abiertas en la parte donde guardo especias. ¿Qué buscabas?, le pregunté algo asustado. Mientras el perro me veía fijamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que parecía estar buscando algo en la alacena. Un perro de su tamaño imposiblemente pudiera alcanzar la alacena. No había explicación, como si, momentáneamente, se estuviera transformando en humano para poder abrirla. Su comportamiento era tan humano, tan intencionado, que no pude evitar pensar que, de alguna manera, él era más que un simple perro. A la mañana siguiente, noté algo extraño. En las partes donde el perro había empapado la casa, parecían haber quedado marcas de un mineral disuelto. Al acercarme, me di cuenta, sorprendido, de que era sal seca, como si el agua del charco hubiera sido salada. La inquietud crecía en mí. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que mi perro estuviera conectado a algo más grande, algo que iba más allá de mi comprensión? La inquietud se fue apoderando de mí. Mi perro se había convertido en un misterio y por alguna razón yo no tenía suficiente miedo. No pasó mucho tiempo hasta que un día, después de eventos extraños, desapareció. Busqué por todas partes,
pero no había rastro de él. Pasaron días y, cuando ya empezaba a perder la esperanza, un pequeño objeto brilló en el suelo frente a la puerta de mi casa. Era un regalo de despedida, supuse, una pequeña joya de oro, como si agradeciera por todas las atenciones. Por eso creo que mi perro, en realidad era un nahual.